Hola, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del 27 de septiembre. Eh, Nos corresponde terminar el proceso de desarrollo de, el, de este método de solución de problemas de programación lineal llamado método simple. Y quedamos en el desarrollo de, primero, el establecimiento de las condiciones necesarias para poder resolver un problema por el método simplex, y ahora vamos a iniciar el uso del algoritmo. El problema en cuestión que estamos ocupando como referencia, el que está puesto en pantalla, es el mismo problema de pintura cerecita. Ya conocemos la solución óptima con el método gráfico, así que nos puede servir esa referencia para contrastar el resultado que consigamos con el método simple. Bueno, recordar, siempre hago una especie de repaso, pero aquí bien sucinto, recordar de que es necesario cumplir dos condiciones para poder utilizar el método simplex. Se trata de estandarizar el modelo. Eso implica convertir las restricciones, que generalmente son inecuaciones, en ecuaciones, y asegurar que todas las variables sean no negativas. Eso nos genera en el problema de pinturas cerecitas este modelo, con la necesidad de ocupar cuatro variables de holgura. Eso lo expliqué en la clase anterior, la razón por la cual las cuales aparecen, tanto en las restricciones, que son las que habilitan la transformación de las inecuaciones en ecuaciones, y cómo estas participan tanto de la conformación de las restricciones como de la función objetivo, la función z. Y a partir de esta forma estandarizada, ya un problema de cuatro restricciones o cuatro ecuaciones ahora, y seis variables que conforman el modelo. De las cuatro son variables de decisión 2 y las restantes cuatro son variables de altura, todas no negativas. Entonces, lo que hicimos la clase pasada entonces es la primera tabla de iteración del método simplex. La primera tabla, entonces, requiere, así como están las restricciones ordenadas con todos los componentes con variables, a un lado de la igualdad, al lado izquierdo, y al lado derecho, los valores autónomos, los constantes, se encuentran ordenados. De esa forma se ordena también la función z, y es por eso que al final podemos distinguir que se han dispuesto en un solo lado de la igualdad todas las variables con sus respectivos coeficientes. Del otro lado, el componente autónomo, que en este caso queda igual a cero, porque no hay ningún valor, valor autónomo distinto de cero, ¿no? Por lo tanto, queda esa relación, ¿ya? Entonces, esta función z es la misma función z que está acá, ¿cierto? Solo que, solo que, miren, se borró, solo que está ordenada de distintas formas. Ahora, esta, esta forma ordenada de la matriz Z la tengo que llevar, y asimismo con las restricciones, llevar sus coeficientes a esta tabla, la cual va a ser la tabla inicial, la cual iniciamos el proceso eh, um, de iteración que conlleva el método simple. Vamos a ocupar la pizarra, que para estos efectos hemos estado utilizando. Ya, voy a limpiar esto. Voy a llevarme algunos datos que necesito para la pizarra.
Esto no va a ser mío. Y la tablita. Bien. Entonces tenemos claro. Bien. Un momento, muchachos, por favor. Una llamada que no puedo dejar de contestar. Ya, ahora sí podemos pasar a la pizarra. Ya. Ahí estamos. Cambiamos de vista entonces, por favor. Ya. ¿Se logra apreciar los valores o está muy pequeño? ¿Sí? Yo lo veo un poquito pequeño, profe, ¿no lo podrán dar un poquito más? Ahí. Ahí lo más que puedo para que no alcance espacio para trabajar. Ya, Gracias. ok. Ya. Entonces, método simple se requiere que el modelo que tenemos de programación lineal lo podamos llevar a esta forma estandarizada. Eh, la primera tabla va a seguir este contenido, pero la estructura se repite obviamente en las otras tablas simples que vamos a tener que llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, la tabla tiene la siguiente estructura: una fila con la identificación de todas las variables del modelo, una columna de las variables básicas y después cada columna asociada a variables, perdón, a los coeficientes vinculados a las variables que se indican. Ya, por ejemplo, x1, x2, s1, s2, etc. Hacia abajo están los coeficientes de cada una de las restricciones y de la función z. Ya me voy a explicar más sobre ello. Hay una penúltima, o más bien, sí, una penúltima columna que es la denominada columna solución, donde están los coeficientes los coeficientes autónomos de cada una de las restricciones de la función objetivo. Y la última columna es, digamos, una práctica, es una buena práctica poder hacerlo, individualiza el origen de cada una de las filas que forma parte de esta tabla. ¿Ya? Y es necesario porque con la iteración esto se va desordenando, por lo tanto me sirve tener una referencia de dónde proviene cada una de las restricciones. Antes de eso, recuerden que se repitió ordenar, ¿no es cierto? La función z, esto quedó z menos 5x1 menos 4x2, ya todo lo demás es 0, y el otro lado de la igualdad, 0, porque no queda nada. Bien. Entonces, la primera fila después del encabezado, la primera fila es la fila z, siempre va a ser la de los coeficientes de la fila z. Y por lo tanto, coloco en esta primera fila los coeficientes de la función z. Ahora,
Z tiene coeficiente 1, X1 coeficiente menos 5, X2 coeficiente menos 4, y componente autónomo igual a 0. Esos coeficientes son los que tenemos acá dispuestos. ¿Ya? Las variables del Bura, desde luego, al estar presentes pero con coeficiente 0, se pueden omitir. No obstante, el coeficiente que les corresponde en la tabla es igual a 0. Y lo mismo ocurre con las siguientes filas. Van a haber tantas filas como restricciones tienen el modelo. Y ahí son 4 filas, o más bien 4 restricciones en el modelo, y por lo tanto son 4 filas. Y acá se cuentan los coeficientes. Ninguna restricción tiene la función z, solamente la función objetiva. Por lo tanto, todos tienen coeficiente 0. Y, pero sí tienen las variables de decisión y las variables de holgura en ellas. Por lo tanto, son los coeficientes de cada una de las ecuaciones en las que aquí se depositan. Y el componente autónomo aquí en la columna solución. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de cómo conseguimos estos coeficientes a partir del modelo estandarizado? De acuerdo. Profesor, Dígame. donde dice básica, solo va lo que es las que se cambiaron, ¿cierto? O sea, el S1, siempre solo van esas, el X1 y el X2 no, ¿cierto? Las no Claro, básicas. es buena pregunta. En la composición de la estructura, en la columna básica, Z siempre va a estar aquí. Pero las que van a cambiar son las variables de la base. En esta primera tabla, las variables básicas son S1, S2, S3 y S4. Son las variables que son las que forman parte de la solución. Y las variables no básicas, es decir, aquellas que se hacen igual a 0, son X1 y X2. ¿Cómo hago esa clasificación? Tengo que fijarme en los coeficientes de la función objetiva. La variable básica siempre va a tener coeficiente 0 en la función objetivo. En este caso, S1, S2, S3 y S4. Y solamente va a tener un valor distinto de 0 en la fila a la cual está asociada esa variable. Por ejemplo, S1 apareció en la primera restricción. S1 está solamente aquí, en ninguna otra más. Por lo tanto, tiene coeficiente 1 en la fila a la cual está asociada esa variable de holgura, que es la fila 1. La denominada fila 1 asociada a S1. Y en el resto tiene coeficiente 0, inclusive en la función objetivo, acá, porque es variable básica. De esa manera, lo mismo con las otras, distinguimos cuáles son las variables que son básicas, desde luego distinguiendo ese valor dentro de la función objetivo. Las variables no básicas pueden tener valor 0, pero generalmente es un valor distinto de 0 y son las que están formando parte también de la función objetiva. Entonces, claro, estas ahora son las variables básicas. En las otras iteraciones va a cambiar. Van a permanecer la mayoría, pero una de ellas va a salir de la base y vamos a ingresar una variable no básica. Y ese es el proceso iterativo que se hace en adelante. Entonces, recuerda, este problema tiene 6 variables o 6 incógnitas y 4 ecuaciones. La única manera de poder resolver ese problema es haciendo m-n variables iguales a 0. Eso significa 4 menos 2, hacemos 2 variables iguales a 0. ¿Cuáles son? X1 y X2. X1 y X2 porque las variables básicas
las variables básicas en esta tabla son S1, S2, S3 y S4, por los coeficientes iguales a 0 que acabamos de distinguir. ¿Ya? Las variables básicas siempre van a generar, si se fijan aquí, una matriz de identidad. Si se fijan en esta sección que está achurada, es una matriz de identidad de 4×4. Y con esa identificación más los coeficientes 0 en la función z, en esa fila, yo puedo contestar esa consulta. ¿Cuáles son variables básicas? ¿Cuáles no básicas? ¿Ya? Ahora, no tenemos todavía la respuesta de si con esta solución que tenemos ahora, con esta primera solución que presenta esta tabla inicial, hemos dado al comienzo con la solución óptima. Recuerden que el propósito es encontrar la mejor solución de todas. Entonces, para poder llegar a eso, tengo que cumplir con un criterio que tengo que evaluar. Me voy a regresar a la presentación para explicar eso. Ya. Tenemos que, bueno, ya teniendo la tabla inicial, tenemos que analizar la fila Z. Y el análisis, bueno, ahora sale escrito, pero ya después lo van a entender. Partimos evaluando si es posible encontrar una solución mejor o una solución óptima. Entonces, me voy a ir acá. Ya. No, lo voy a mencionar acá mejor. Entonces, me vuelvo a la pizarra. Ya. Hay dos condiciones que se deben cumplir. ¿Ya? La primera, se deben revisar se deben revisar dos condiciones. Ahí no hay. Primero, la condición de optimalidad. La condición de optimalidad. ¿A qué se refiere esto? Lo voy a explicar. Mirando la tabla, que la vimos en la forma estandarizada, podemos deducir si la que tenemos al principio, vimos la fortuna, la suerte de inmediatamente encontrar la solución óptima. Entonces, tengo que hacer esta prueba, la condición de optimalidad. ¿Y cuál es? Bueno, en un problema de maximización como lo es este, si todos los coeficientes de la fila Z son no negativos, entonces se ha encontrado la solución óptima. Esa es la condición de optimalidad. Para un problema de maximización, si todos los coeficientes de la fila Z de la tabla son no negativos, entonces hemos encontrado la solución óptima. Bueno, si aplico esa condición a este ejemplo, desde luego que aparecen dos valores no negativos. Por lo tanto, la condición de optimalidad no se cumple. Y debo, por lo tanto, hacerme la idea y prepararme de que voy a tener que hacer una nueva iteración para poder conseguir encontrar una mejor solución de la que tengo allí. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer un cambio. Esta combinación de variables no me resultaba. Y lo que vamos a hacer es
un cambio de variables. Y eso lo hacemos utilizando la segunda condición, la denominada condición de factibilidad. Eso entonces lo vamos a llevar a cabo ahora, la condición de factibilidad. Que es el siguiente paso si es que la condición de optimalidad no se cumple. Si encontráramos en las siguientes de las iteraciones, evaluáramos la condición de optimalidad y vemos que para este problema de maximización, todas las variables o todos los coeficientes de la función objetivo son no negativos, se detiene el problema porque se ha encontrado la solución. Pero en este caso, como no se detuvo, y hay que seguir buscando una mejor solución, pasamos a la condición de factibilidad. ¿Cuál es la condición de factibilidad? Bueno, de que tengo que hacer un cambio de variables. Estas 4 variables básicas no me sirvieron, por lo tanto voy a tener que cambiar la base. En otras palabras, tengo que cambiar de vértice dentro de todas las alternativas que son posibles de encontrar en este gran espacio de soluciones factibles que dedujimos existe en la clase anterior. Entonces, ¿cómo hago este traspaso del que me encuentro en un inicio a otro? Bueno, cambiando una variable de la base. Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar una base y vamos a ingresar una base. Primero vamos a identificar, y esa es la condición de factibilidad, lo siguiente. ¿Cuál es la variable que debe ingresar a la base? ¿Cuál es la variable que debe ingresar, dejar de ser no básica para convertirse en variable básica? Y tenemos 2 opciones, x1 y x2. Ahora, hay que escoger cuál de ellas. Y aquí voy a mirar mi función z original. Si yo quiero maximizar z, y tengo ahora oportunidad de que ingrese x1 o x2, yo tengo que decidir si quiero que maximice z, ingrese una de esas 2 variables. ¿Cuál deberé escoger entonces? ¿Cuál deberé proponer que ingrese en lugar de la otra para conseguir que z se maximice? Entonces, la respuesta está en la condición de factibilidad. En este caso, es escoger el valor más negativo de la fila z. Y digo más negativo porque se produjo este ordenamiento de las variables hacia un costado de la igualdad y de los componentes autónomos al otro lado. Pero en definitiva lo que estoy yo haciendo es escoger cuál es el coeficiente. Estoy escogiendo la variable que tiene un coeficiente que me hace, en este caso, z más grande como valor, más máximo. Entonces, entre x1 y x2, la variable que va a ingresar es x1. Esa es la opción que hay que tomar. Bueno, para darle espacio a x1, tengo que sacar a una variable de la base. Ahora, recuerden que lo que les dije en la clase anterior, el método simplex lo que hace es, mediante el algoritmo que estamos aprendiendo ahora, hace búsquedas eficientes del mejor siguiente punto de vértice que tengo que evaluar. Por lo tanto, la selección de cuál variable debo retirar, y son 4 opciones, no puede ser al azar. Lo podría hacerle espacio, saco una, por ejemplo, S1 que está al principio. Y me va a dar espacio para que entre X1 como nueva variable básica, pero es una decisión arbitraria. No es necesariamente eficiente en términos de agilizar el proceso. Tengo que seguir entonces un criterio. Y esa es lo que completa la condición de factibilidad. Por lo tanto, ahora me regreso a la presentación. Por lo tanto, lo que hago es
la fila que entra, que tiene estos coeficientes, aquí está solamente la columna base, la original tenemos S1 hasta S4, los coeficientes de X1, acá los ven, aquí están 6, 1, menos 1, 0, acá están, y la columna solución, que también se extrae de la tabla inicial, 24, 6, 1, 2. Y tengo que calcular un cociente, una razón de la columna solución dividido por los coeficientes de la variable que ingresa a la base. Así, directo. Entonces es 24 dividido por 6, 6 dividido por 1, 1 dividido por 1 y 2 sobre 0. ¿De acuerdo? Y nos dan diferentes valores. Esta razón, este cociente, es el que me va a permitir identificar cuál variable tiene que salir de la base para que en este caso ingrese X1. Y el criterio o la condición de factibilidad refiere a que de los cocientes que obtengo, debo seleccionar para que salga de la base a aquella que tenga una razón, que tenga la menor razón no negativa. ¿De acuerdo? Es el valor más bajo no negativo entre todas las razones que se puedan calcular. Desde luego, el valor infinito y negativo no se consideran porque no cumplen ese requisito, y entre las que quedan, 6 y 4, debo escoger la que tiene menor valor. Y esa es, en este caso, 4. ¿A cuál está asociada ese cociente, esa razón? A la variable básica S1. Por lo tanto, por la condición de factibilidad, es la variable básica, la variable que se retira de la base y ingresa a ella en su lugar X1. Se mantiene la estructura de 4 variables básicas y 2 variables no básicas, donde ahora S1 pasa a ser variable no básica y toma por esa razón el valor igual a 0, junto con X2. ¿De acuerdo? Ese paso es importante porque es el criterio con el cual, la condición de factibilidad me refiero, escojo la variable de cambio para que ingrese la nueva variable básica. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a regresar a la pizarra. Creo que yo lo hice ustedes, ¿no? Así. Ya. Entonces, a buena hora, ya tenemos algo bastante importante conocido, y es que X1 es la variable que ingresa y S1 es la variable que sale. ¿Ya? Esta variable entra y esta sale de la base. Por lo tanto, voy a tener un conjunto diferente de 4 variables básicas. La intersección de esta columna y esta fila genera lo que llamamos elemento pivote, el 6. El 6 es un elemento pivote que nos va a servir para hacer una serie de cálculos necesarios para poder obtener la siguiente tabla simplex. Vamos a dejar la solución inicial porque ya con la condición de optimalidad vimos que no era la mejor, que existe otra, y vamos a ensayar con esta nueva combinación de variables básicas y no básicas. Ahora, para obtener los coeficientes de la nueva tabla, porque lo que estamos haciendo es un canje, sacamos una variable de la base y la reemplazamos por otra, y eso genera la necesidad de que se ajusten los coeficientes correspondientes.
Y eso lo vamos a llevar a cabo con las operaciones filas de Gauss-Jordan, que se denominan, que es en concreto el algoritmo simplex que debemos de aprender a ocupar. Hasta aquí, antes de continuar, ¿alguna pregunta? Sí, profe, entonces solo el X1, el X2, el signo negativo, los coeficientes -5 y -4 solo se ve para ver la variable, o sea, la que se va a trabajar, la más negativa, ¿cierto? Y después se trabajan con los valores que están debajo de esos. Exacto. Ah, ok. Sí. Por ser un problema de maximización. Si tuviesen un problema de minimización, el sentido del criterio de elección de la variable que ingresa a la base es diferente. ¿Ya? Si fuese de minimización del problema, entonces se escoge al valor más positivo para que ingrese, el coeficiente más positivo dentro de la fila Z. ¿Ya? Y para que lo tengan presente y apliquen correctamente ese criterio. Ya, vamos ahora entonces con la presentación. Ya, tenemos entonces un elemento pivote, hay una fila pivote y una columna pivote. Y hay que hacer el cambio, pero para poder hacerlo vamos a seguir estas dos reglas, ¿ya? Que son las operaciones filas Gauss-Jordan, ese es el nombre que tiene. Y considera dos etapas, que es lo que vamos a ejecutar ahora. Entonces, me voy a llevar esto a la pizarra para que nos vaya así viendo de referencia. Ya. Bien. Voy a ocupar también esto. Eso es. Ya. Voy a cambiar para la pizarra. Ok. Acá están las operaciones filas de Gauss-Jordan, que forman parte de este algoritmo simplex. Y tenemos que llegar de la tabla inicial a la siguiente tabla simplex. Esta tabla, si se fijan, ha cambiado de base. Mantiene S2, S3 y S4, y en lugar de X1 está S1, perdón, X1. Por lo tanto, la base ha cambiado y por defecto las variables que no están en la base son de base. Así es que X2 y S1 son iguales a 0 en esta iteración. ¿Ya? Ahora, ¿cómo generamos? Si se fijan, los coeficientes han cambiado del todo. Profesor, no ha cambiado la Ah, imagen. perdón, gracias. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Ya. Me refería entonces a que vamos a cambiar de la tabla inicial a la nueva tabla, que está acá abajo. Hay ahora en la ubicación donde estaba C1, X1, ya se hizo el cambio, pero los coeficientes deben ser distintos.
se ajusta el modelo por este cambio de posición, más bien de categoría que tenía S1, pasa a ser variable no básica, y X1 pasa a ser variable básica, por eso se encuentra aquí en la base. Como como tenemos nuevos coeficientes, tenemos que saber cómo encontrarlos, y esto es mediante esta regla. Ya. Son dos pasos que hay que seguir. La primera es a la fila pivote cambiarla completamente. ¿Ya? Entonces, lo que se realiza es a esta fila, la fila pivote de la tabla inicial. La fila pivote es S1. Y la nueva fila pivote, porque cuando partimos, lo único que tenemos es, claro, de que se hizo el cambio, pero en un principio vamos a desconocer cuáles son los valores de los coeficientes, incluyendo la tabla, perdón, la columna solución. Entonces tenemos que obtener la nueva fila pivote. Y esa nueva fila pivote, que es esta que está acá, los valores de esta fila, es la actual fila pivote dividido por el elemento pivote. El elemento pivote dijimos que era 6, porque es el intercepto de la variable exponente con la que sale, y divido toda esta fila por por ese valor. Ese es el valor número 6. El momento que tengo que enchufar la tableta. Bueno, la fila, al dividirla por 6, pueden advertir los valores que tiene la nueva fila pivote que coinciden con esa división, término a término. Entonces, la primera fila tiene en la columna Z 0, bueno, todo que es 0 dividido por 6 va a dar 0. 6 dividido por 6 es 1. 4 dividido por 6, simplificado 2 tercios. 1 dividido por 6 es un sexto. 0, 0, 0. Y 24 dividido por 6 es 4. ¿No es cierto? Queda entonces así la primera fila. La primera fila es entonces la nueva fila pivote que se obtiene de ejecutar esta primera parte de la regla de Gaussian. ¿Ya? Entonces, esta fila, a ver, esta que está acá, es la misma que está acá, ya voy, es esta misma que está aquí, pero dividido por 6, ¿ya? Es la fila pivote dividido por 6. Dígame. Profe, ¿por qué divide el X2 en 6? Ahí no entendí. Toda la fila del X2 la divide por 6, ¿no? No. Toda la fila pivote. Es toda esta fila, bueno, toda esta fila hasta acá es la nueva fila pivote. ¿Cuál era la original? Esta que está acá. Hasta la columna de solución. Entonces, ¿qué me dice esta primera regla? La nueva fila pivote, ¿cómo la obtengo? Esta que está aquí, es la fila pivote actual, esta que conocemos, la dividimos por 6, el elemento pivote es 6. Entonces, es término a término, 0 dividido por 6, 6 dividido por 1, 4 dividido por 6, etc. ¿Ya? Es término a término, pero por fila, no por columna. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahora entendí. Ok. Pero nos va a faltar
la explicación de las otras filas, ¿ya? Y eso es el segundo paso de Gauss-Jordan. Es el segundo paso que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Ahí sí. Para esto hay que ser al comienzo bien ordenado y la idea es poder tener desarrollos limpios para no confundirse, porque las operaciones filas, dependiendo de la envergadura del problema, podría ser un poco más largo de desarrollar. Entonces, la nueva fila pivote está aquí, pero ¿cómo obtenemos las otras filas, incluyendo la Z? Para todas las demás se ocupa la segunda parte de esta regla de Gauss-Jordan. La nueva fila, esta que tenemos en la segunda tabla, es la fila actual menos su coeficiente en la columna pivote multiplicado por el nuevo renglón o nueva fila pivote. ¿Ya? Como acabamos de obtener, la podemos entonces ocupar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ser un poco lento para que quede claro. Por ejemplo, la nueva fila Z, ¿ya? La nueva fila Z, siguiendo este paso, es, bueno, Z es igual a la fila actual, y acá voy a hacer toda la operación para que quede claro. Esto es 1, 0, menos 2 tercios, perdón. Se supone que es la fila actual. La que conozco es la que está acá arriba, todavía no conozco esta fila Z. Me estaba saltando ese hecho. Entonces, dibujo. En efecto es 1, y después menos 5, menos 4, eso es. 1, menos 5, menos 4, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y el cero de la solución. Ya, ahí está. Menos, por fórmula, menos, su coeficiente en la columna pivote. Ya, esta fila es la que estamos haciendo, es la Z. ¿Cuál es la columna pivote? Es X1, porque X1 está ingresando en este ejemplo. Recuerden, X1 ingresa y S1 sale. Entonces la columna pivote es X1, esta columna. Y acá la condición es su coeficiente en la columna pivote, en Z. ¿Cuál es? En la columna pivote es menos 5. Entonces, menos 5, factor de la nueva fila pivote. Es la que acabamos de realizar en el paso anterior. Entonces, me traigo esta fila que es 0, 1, 2 tercios, 2 tercios, 1 sexto, 0, 0, 0 y 4. Ya, tengo montadas los datos, no he operado nada todavía. Ya, y estoy siguiendo la indicación ahí. Como acá hay un producto, lo voy a realizar al mismo tiempo. O sea, lo voy a reducir más. Es 1, menos 5, menos 4, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, y me queda menos por menos más. Me queda más. Y 5 multiplicando todo. 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2 tercios, 10 tercios, 5 sextos, 0, 0, 0, 5 por 4, 20. ¿No es cierto? Y ahora el término. Es 1
Menos 5 más 5 positivo es 0. Menos 4 más 10 tercios. Menos 4 más 10 tercios. Me va a dar 3 menos 12. Me va a dar menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Ese es el 4 con el 10 tercios. 0 más 5 sextos. 0, 0, otro 0, y 0 más 20, 20. Ya, ahí está. ¿Qué es lo que tengo aquí? La nueva fila Z. Los coeficientes de la nueva fila Z. Que son los que están aquí. 1, 0, menos 2 tercios, 5 sextos. 1, 2, 3 ceros y 20. Con esta regla consigo la nueva fila Z y del mismo modo me va a ocurrir para las otras filas que faltan. ¿Ya? Tendríamos esta verificada, la nueva fila pivote también, y solamente habría que hacer lo mismo para constatar los coeficientes S2, S3 de las filas S2, S3, S4. ¿Ya? Si se fijan, es pura álgebra, por lo tanto, eso lo pueden verificar con tiempo y calma, pero siguiendo esta misma operación, les tienen que dar esta misma cantidad, valores de coeficiente. Va a cambiar, a ver, aquí que se mantiene sin cambiar, la nueva fila de pivote, que para todos los casos es la misma, pero lo que va cambiando es el coeficiente en la columna pivote, porque acá era menos 5, después será 1, después menos 1, y después 0. Y eso va cambiando en los otros casos. Y la fila de origen. Acá ocupamos los coeficientes de esta fila Z, después tendrán que ser estos, y así sucesivamente. Y eso nos va a permitir poder contar con los nuevos datos, los nuevos coeficientes de, de la siguiente tabla. ¿Ah? De esa manera obtenemos la regla número 1 se hace una sola vez para la fila pivote, y la número 2 se hace 4 veces, una para la fila Z y 3 veces para las otras filas que se les debe encontrar sus valores coeficientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda cómo se completa o verifica los valores de los coeficientes que tenemos aquí? Vamos entonces ahora a pasar a hacernos la pregunta que nos hicimos acá. Si es que habíamos encontrado en esta solución, porque esta es una solución distinta a la anterior. ¿Ya? Si esta es la solución óptima. Y hay que aplicar lo que tenía acá escrito, la condición de optimalidad. Debo verificar en los valores, los coeficientes de la nueva fila Z, que no me fijo en esta, sino que en la que acabamos de encontrar, si las variables no básicas tienen valores no negativos aún. Porque si así no fuera, encontramos el valor óptimo. Entonces, claro, las variables no básicas, S1 es 5 sextos, ¿ya? Por lo tanto, no me sirve, no habría forma de que S1 volviera a entrar a la base, porque tiene coeficiente positivo. Si lo reordenáramos y lo pasáramos para este lado de la función objetivo, sería negativo. Entonces, en vez de aumentar y permitir maximizar el valor de Z, lo que haría sería disminuirlo. Entonces, S1 no se considera. Pero X2 es un valor negativo. Por lo tanto, tiene todavía posibilidad de, si lo incorporamos a la base,
generar un incremento mayor de Z. ¿Cuál es el valor de Z aquí? 20. En la fila Z tenemos inmediatamente el valor de 20 distinguido. Pero, ¿será ese la solución óptima? Bueno, la condición de optimalidad dice que no, que hay un valor mejor que 20. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasar a otro vértice de este espacio de soluciones factibles. ¿Y cómo hago esa transición al mejor vértice posible? Bueno, aplicando la condición de factibilidad entonces. ¿Ya? Y comenzamos una nueva iteración. Hagamos esta iteración y veamos qué resulta. Bueno, la variable que tiene que ingresar en la nueva base es x2. Es la única opción porque tiene el único valor más negativo posible, ¿no? Menos 2/3. Ese 1 es positivo si es que no se considera. Por lo tanto, la variable que ingresa es x2. Ya, eso no hay duda. Lo que se tiene dudas es, bueno, ¿cuál es la variable que de la base, incluyendo x1, debe salir de la base? Y hacemos la misma operación asociada a esta condición de factibilidad. Es a los coeficientes de la columna que ahora tiene que ingresar a la base, esto es 2/3, 4/3, 5/3 y 1, hay que dividirlo por, perdón, me estaba pasando. Lo que hay que hacer es a la columna solución, dividirla por los valores de los coeficientes de la columna x2, que es la variable que ingresa. Entonces, hay que dividir 20 por menos 2/3, 4 dividido por 2/3, 2 dividido por 4/3, 5 dividido por 5/3 y 2 dividido por 2. Hay que encontrar esa razón. Y la condición de factibilidad nos va a indicar que escogiendo el menor valor no negativo, vamos a encontrar o distinguir cuál es la variable que debe salir de la base. Ya, eso lo vamos a ver en la presentación. Ya. Estamos aquí. Esta es la tabla que tenemos en desarrollo. Tenemos valor Z. Encontramos entonces la variable que ingresa es x2 y la variable que sale es S2. Acá tenemos los valores de x2 que trajimos de aquí, 2/3, 4/3, 5/3 y 1, y los de la solución. ¿Ya? Entonces los de la solución son divididos por los coeficientes de la columna x2 y obtenemos estos valores. Son todos no negativos, pero la condición de factibilidad indica escoger el mínimo, el más bajo. En este caso, el valor mínimo está asociado a S2. Y con S2 sabemos entonces ahora que tienen que retirarse de la base para hacerle espacio a X2. ¿Ya? El hecho de que en este ejemplo haya salido primero S1 y S2 es totalmente fortuito. No hay secuencialidad en este proceso iterativo. ¿Ya? Pero cabe aclarar, digamos, para que no se piense de ese modo. Entonces, esta es la columna pivote, esta es la fila pivote, y el elemento pivote es 4/3. 4/3 es el elemento pivote. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, bueno, tengo que generar una nueva tabla con esta combinación nueva también de variables básicas y ver qué forma obtiene todos los coeficientes en esta nueva tabla. Y se ocupan nuevamente las operaciones filas de Gauss-Jordan, donde indica que la nueva fila pivote, en este caso va a ser la que está asociada a S2,
se debe dividir toda por el elemento pivote, por 4/3. ¿Ya? Y eso lo vamos a encontrar aquí. ¿Ya? Al dividir, me voy a llevar esto para la pizarra. Vamos a tener entonces ahora una nueva tabla. Ya. Cambio. Bueno, ok. Bueno, entonces la nueva tabla va a considerar estos dos pasos que corresponden a las operaciones de Gauss-Jordan. Y la primera indica que se obtiene en primer lugar una nueva fila pivote dividiendo la actual por el elemento pivote. Es decir, esta es la fila pivote y la divido por 4/3. Y eso explica los valores que tenemos aquí en la nueva tabla. 0, 0, 4/3 dividido por 4/3, 1, menos 1/6 dividido por 4/3 menos 1/8. 1 dividido por 4/3 es el inverso, 3/4, 0, 0, y 2 dividido por 4/3 es 3/9. Ya. Con este primer paso tenemos la nueva fila pivote, con lo cual se explica estos coeficientes. Ya. Los otros, desde luego, ocupan la siguiente regla en los mismos términos que lo discutimos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, la nueva fila X1, ya, claro, nueva fila X1, porque tiene que ser nueva. La única que se acaba de verificar es la nueva fila pivote, X2. Pero, ¿de dónde aparecen estos coeficientes que son distintos a los que estaban aquí? Bueno, de la aplicación de esta segunda regla. Y lo que indica que la fila X1, ya, la fila X1, la nueva fila X1 es igual a la fila que se conoce, la fila actual. ¿Y cuál es la fila actual? La que está arriba, que son 0, 1, 2/3, ¿no es cierto? 1/6, 0, 0, 0 y 4. Menos, por fórmula, su coeficiente en la columna pivote. En la fila X1, la columna pivote que esta tiene coeficiente 2/3. Ese es el que se ocupa. Ya, 2/3. Multiplicado por la nueva fila pivote, la que se acaba de obtener. Ya, eso es 0, 0, 1, menos 1/8, 3/4, 0, 0 y 3/9. Las operaciones término-término que se hagan entonces de aquí hacia adelante me van a explicar que esta fila, los coeficientes que están en esta fila se obtienen de esta forma.
Y así con las otras, con la fila Z, con la fila S3 y la fila S4. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Diga? disculpe, ¿no es el coeficiente no es menos 2/3? No, el menos de la fórmula, porque si hay un menos comprometido, que es este que está ahí, ¿ya? Pero eso es por fórmula, ¿ya? Está acá. Y este es el coeficiente en la columna pivote, pero de la fila que yo estoy analizando. ¿Cuál es la fila que yo estoy analizando? Es Ah, X1. Ah, ya. y ese tiene, perdón, acá, X1, y ese tiene 2/3, ojo con eso. Ya, y este es positivo. Buena pregunta. Bien, así habría que realizar el proceso nuevamente y obtenemos, ya estamos terminando, los coeficientes de la nueva tabla simple. Y repetimos la pregunta. Esta tabla cumple la condición de optimalidad y como es un problema de maximización, revisamos todos sus coeficientes y si ninguno es negativo, como es el caso, entonces sí, ahora hemos encontrado la solución óptima. Si se fijan, cada uno de los coeficientes, ninguno es negativo. Ninguno puede generar un mejor valor para Z del que hemos llegado. Por lo tanto, se cumple la condición de optimalidad, ¿ya? En la tabla 3, mejor lo escribo, ya aquí, en la tabla 3, que cumple la condición de optimalidad y se ha encontrado la solución óptima. Está en esta tabla, ¿ya? Está. ¿Cuál es? Bueno, X1, X2, S3 y S4 son variables básicas. Las variables no básicas en este problema son S1 y S2. ¿Ya? Entonces ya sabemos que S1 igual a S2 son iguales a 0, porque son no básicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los valores que tiene el resto de las variables? Entonces, bueno, si S1 y S2 son 0, me queda que X1 es igual a 3, ¿ya? Fíjense, los coeficientes que tenemos para la primera fila, a ver, voy a pasar en limpio la primera. Me va a tomar unos 5 minutos más, muchachos, para poder terminar esta idea. De la primera fila, ya habiendo distinguido que en esta tabla está la solución, entonces de la primera fila, al pasar en limpio los coeficientes, tengo que 1 multiplicado por x1 me da x1, ¿ya? 0 por x2 es 0, más un cuarto por s1, s1 es 0, así que también da 0, menos un medio por s2, que 0 se cancela, 0, 0, y x1 es igual a 3. X2, siguiente, es x2, 0, 0, igual a 3 medios. S3 es igual a 5 medios. Y S4 igual a 1 medio. ¿Y cuánto vale Z? La función objetivo es la original. Allá, acá arriba está. 5 veces x1 más 4 veces x2. Entonces es 5 veces x1, es decir, por 3, más 4 veces x2, más 4 por
3 medios. Eso es 15 más 6. Es decir, z igual a 21. ¿Ya? Acá está. La tabla ya lo decía. Z es igual a 21. Y z igual a 21 es mayor que 20. Y 20 es mayor que 0. Es decir, cada iteración fue mejorando el resultado, fue haciendo lo máximo. Y en la tercera tabla dimos con la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? Esta que está acá. X1, 3, X2, 3 medios. Y existe holgura en S3 y S4. En S1 y S2 no hay holgura. Eso lo podemos ver aquí. Ya para concluir, aquí. Esta es la solución. ¿Ya? X1 es igual a 3, es decir, se deben producir 3 toneladas diarias de pintura para exterior y X2 1,5 toneladas diarias de pintura para interior, que coincide con el resultado que habíamos encontrado con el método gráfico. Z es igual a 21, que son unidades de 1000 de utilidad, por lo tanto la utilidad que se alcanza de forma máxima es de 21.000. Y por último, y con esto ya cerramos, concluimos que las variables de holgura S1 y S2, por ser en esta última tabla variables no básicas, es igual a 0. No hubo holgura, se ocupó completamente todo la materia prima M1 y M2. Esa es la interpretación que le damos. Por lo tanto, la condición de ese recurso es de escasez, porque se acabó, agotamos todo. Las 24 toneladas de materia prima M1 las ocupamos todas. Y S3 y S4, que están asociados a la tercera y cuarta restricción respectivamente, sí quedaron con valores mayores que 0, por lo tanto, podemos decir de que existe abundancia en esa restricción, sobró respecto de lo que inicialmente había, digamos, ¿ya? Recordemos que esto originalmente eran inecuaciones del tipo menor igual, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos concluir que llegamos a 21.000 y que ocupamos completamente la materia prima M1 y M2, y en lo que refiere a la tercera y cuarta restricción, sí quedó una abundancia del recurso asociado. Eso es, señoritas y señores. Vamos a... hasta aquí vamos a dejar lo que es materia, y la próxima clase del miércoles vamos a hacer un par de ejercicios de esto mismo, ¿ya? Para que soltemos la mano. Hay una guía número 2 que está disponible en intranet para que la puedan tener a mano y comiencen a hacer sus primeras tablas simples de desarrollo, ¿ya? De todos modos, el ánimo mío es el día miércoles solamente hacer ejercicios. Bien, muchachos, muchas gracias. Un gusto poder haber estado un momento con ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao. profesor. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta Chao, profe. pronto. Gracias. Hasta luego, Chao. profe. Chao.